Nada, nada. Buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces el Pravachan de hoy, continuando con el estudio del Ramayana. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om, 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 Shanti, Shanti, Shanti. Continuamos con el estudio del Sri Ramcharitmanas o el Ramayana de Tulsidas Ji, el néctar de la devoción. La máxima bendición que da el escuchar la épica del señor Ram, narrada por Goswami Tulsidas, es que el individuo va a ir despertando una devoción inquebrantable a los pies del loto del señor Ram o de la divinidad o Dios, como quiera llamarse. Es afortunado realmente aquel que logra oír esta narrativa, como dice Maharaja Tulsidas, porque no todo el mundo tiene acceso a ella, pero lo más importante es que no todo el mundo tiene gusto por ella. Oh, ok. Swami Narda me está preguntando que si no hay meditación. Genial, listo. Vamos a meditar entonces mientras se unen los demás. Estaba esperando a ver quién extrañaba que meditáramos. Y los que son iniciados van a repetir su mantra. Quienes no están iniciados, pues visualizan a Dios o dan gracias a Dios por la vida, etc. Los iniciados repiten su mantra. Meditación, Dhyan Yoga, Om, Om, Om.
Om, om, om. Bienvenidos todos. Como les estaba diciendo, el desarrollar un gusto por escuchar esta maravillosa narrativa de la épica del señor Ram es la más grande bendición que se puede recibir, porque cuando el individuo desarrolla esa devoción, su vida empieza a mejorar en todos los aspectos. Comenzamos a llevar una vida más pacífica, más armoniosa, más feliz. Pero lo más importante, en mi experiencia en esta encarnación, la consecuencia o el resultado más importante de una devoción inquebrantable a los pies del loto de la divinidad es esa protección que Dios le da a sus verdaderos devotos, y que no importa lo que esté sucediendo en el entorno, el devoto de Dios no va a pasar necesidades ni sufrimientos. Esa es la máxima recompensa. ¿Ok? Que nos da la devoción a Dios. Esa protección infinita de que en la medida en que uno se entrega y se rinde a los pies de la divinidad, en esa misma medida uno va siendo cada vez más protegido. Y la certeza que el devoto debe desarrollar es que no importa lo que esté sucediendo, siempre va a haber la protección divina. Obviamente no debe uno llegar a cometer el error de la falta del discernimiento, como el caso del discípulo que escuchó al gurú decir que Dios estaba en todos los seres y en todas las criaturas. Y entonces un día el gurú lo mandó a hacer un mandado, y cuando venía de regreso, él iba en su camino y aparece un elefante desbocado. El jinete que va cabalgando al elefante lo ve con su traje naranja y le dice: Swaduji, Swamiji, apártese del camino porque el elefante está enojado y no lo puedo controlar. Y entonces el Mahatma inmediatamente se acuerda de la enseñanza del gurú y dice: mi gurú dice que Dios está en todos los seres, en todas las criaturas y en todas las personas. Así que el Dios en el elefante debe reconocer al Dios en mí y no va a pasar nada. Además, siempre me dicen que el discípulo está protegido. Y siguió su camino. Llegó el elefante, lo agarró con la trompa y lo tiró por allá a 10 metros. Por fortuna cayó en unos matorrales y no se fracturó nada, a excepción del ego y la mente, porque entró inmediatamente en perturbación, en confusión. Y llegó allá aporreado donde el gurú y le dijo: Guruji, usted nos enseñó que Dios está en todas las criaturas y en todos los seres. Y el gurú le dijo: así es correcto. Y entonces le dice: ¿por qué? Y le cuenta la historia de lo que le sucedió y le dice: ¿por qué el Dios en el elefante no reconoció al Dios en mí y me agredió? Y el gurú le dijo: ¿y por qué tú no escuchaste al Dios en el jinete que te advirtió que el elefante estaba enojado y que él no lo estaba pudiendo controlar?
¿Ok? Ese es el discernimiento que debemos desarrollar. No es aplicar la enseñanza que se da de manera teórica, a manera de letra muerta, que no, nosotros debemos sacar ese texto y usar el discernimiento para aplicarlo en nuestra vida. ¿Okay? Eso es lo importante. El desarrollar ese discernimiento es una de las bendiciones que a uno le da el estar en contacto con un gurú fidedigno. Un maestro fidedigno te va a permitir desarrollar ese discernimiento, pero para desarrollar ese discernimiento hay que purificar la mente a través de tus prácticas espirituales, a través de servir incondicionalmente a quien tomes como tu maestro o mentor, estar dispuesto o dispuesta a aprender de él con un corazón puro, sincero, devoto, entregado. Y el individuo no debe tener miedo. Si tu corazón te dijo, yo voy a aprender de esta persona, aprende de esa persona. No te preocupes si es un gurú fidedigno o es un falso gurú. Porque va a haber momentos, así tu gurú sea fidedigno, en que tú vas a pensar que es un falso gurú. Cuando tu mal karma entre y te revuelque la mente y el ego, tú vas a pensar que es un falso gurú. Pero grábate esto, a sangre y fuego en tu mente y tu corazón. Y es que los Vedas nos dicen que así el gurú sea falso, si el discípulo es auténtico, el discípulo se va para el cielo y el gurú se va para el infierno. Así que tu preocupación no debe ser si el gurú con el que estás es verdadero, o sea, es auténtico, es fidedigno, o es un gurú falso. Tu preocupación debe ser que si tú como discípulo eres un discípulo verdadero, un discípulo fidedigno o un discípulo falso. ¿Por qué? Porque, muchachos, cada quien paga las consecuencias de su propio karma. Si mi gurú me hace algún daño, me perjudica de alguna manera, ese es el karma de mi gurú, no el mío. La función del gurú como gurú es enseñar y llevar al individuo a la conexión con Dios. Esa es la función del gurú. La función del discípulo es servir, complacer al gurú para que en el momento en que yo lo vea complacido conmigo, poder poner ante él las dudas trascendentales de mi vida. Aquello que me atormenta en la vida, aquello que no me deja tener paz ni sosiego, aquellas preguntas a las que no les encuentro respuesta, usando lo mejor de mis capacidades, no le logro encontrar respuestas. En el momento en que yo vea a mi gurú relajado, sosegado, calmo, ecuánime, complacido conmigo por cómo le he servido, por cómo le he seguido, por cómo he aplicado sus enseñanzas, en ese momento es cuando yo me puedo acercar a mi gurú y plantearle esas dudas trascendentales de mi vida. Esa es la clave de la relación gurú-discípulo. Mi función como discípulo es únicamente asegurarme de eso, que yo hago, como decimos nosotros en el momento en que la persona toma diksha, se inicia. Prometo solemnemente seguir y obedecer todas sus indicaciones por aceptarlo como mi gurú. Esa es mi función como discípulo. La iniciación, en español se le dice iniciación, pero la traducción correcta sería dedicación.
Cuando nosotros damos diksha, diksha significa dedicación. Dedicación significa que el discípulo se va a dedicar a aprender de ese al que tomó como su gurú. Y que el gurú se va a dedicar a enseñarle a ese que tomó como discípulo cuál es la verdad y cómo lograr conectar con Dios. Esas son las dos funciones que el gurú tiene. En el proceso, pues tiene que quebrar el ego, tiene que hacer muchos trabajitos con el discípulo, porque pues gracias a Dios llegamos bastante defectuosos por lo general a los pies de un gurú. Llegamos con un ego exacerbado, descontrolado, llegamos con angustias, con miedos, con dudas, llegamos con toda una programación que nos han metido en la casa, la familia, los profesores, el medio social en que nos hemos desarrollado, llegamos con una autoestima distorsionada, ¿sí? Llegamos con toda esa serie de subyugaciones a las que nos somete la ignorancia. Y como discípulo, yo debo grabarme en mi mente y mi corazón a sangre y fuego. Así el gurú sea falso, si yo soy auténtico, yo voy al cielo y el gurú va al infierno. Así que no debo preocuparme por encontrar un gurú fidedigno. Obviamente, si el gurú es fidedigno, pues es mucho mejor todavía. Pero de lo que yo más me debo preocupar es que yo valga la pena como discípulo. Y yo valgo la pena como discípulo cuando me comprometo firme y ciegamente a seguir y obedecer las indicaciones que me dé mi gurú. Punto. Eso es lo que te permite avanzar en el sendero espiritual. Esa manera de pensar, esa forma de ser. ¿Por qué? Porque la sadhana espiritual, la meditación, los cánticos de mantras, la puya, los vayan, los aratis, todas las ceremoniales que se hacen, que si Mahashivaratri, que Navaratri, que la Ratra Yatra del señor Jagannath en junio, o si eres cristiano, puedes ir a misa, el comulgar, la confesión. Todo esto lo único que busca es depurar tu mente, limpiarla de todos esos contaminantes de envidia, celos, los 6 contaminantes del apego, la ira, la lujuria, la codicia, la vanidad, el orgullo. Ir limpiándote de todo esto para poder ir depurando tu mente y tu intelecto al punto tal de desarrollar ese discernimiento que te permita entrar en contacto con la divinidad. ¿Okay? Cuando tú logras esa bendición, eso es por la gracia de algún gurú o maestro. Y entonces tú empiezas a desarrollar en tu mente la devoción. La máxima recompensa de uno rendirse a los pies del loto de un gurú es la devoción. Y quien tiene devoción, entonces desarrolla gusto por la narrativa de la historia del señor Ram, que es dentro de todos los libros que se han escrito para buscar la conexión con la divinidad, si no el más poderoso, uno de los más poderosos, es el Sri Ramacharita-Manas de Goswami Tulsidas, el Ramayana de Tulsidas. Entonces, llegar a desarrollar gusto por la narrativa del Ramayana de Tulsidas requiere de un muy buen karma. Y poder llegar a escuchar esa narrativa
es la máxima bendición que tú puedes llegar a tener en tu vida. Esa es nada más y nada menos que la importancia del estudio del Ramayana. Habiendo hecho esta introducción, entonces vamos a continuar con la lectura del Ramayana. Estamos en la parte en donde el rey Pratapavan ya encarnó como Ravan y todas las hazañas heroicas que está desarrollando Ravan. Acuérdense que el heroísmo está tanto en las personas de bien como en las personas de no tan bien y como en las personas de mal. El heroísmo es simplemente un sentimiento de que el individuo se propone un objetivo y lo alcanza. Ese es el sentimiento heroico. El conseguir tus propósitos. El comprometerte con algo y hacerlo hasta que lo logres, eso es ser héroe. Ese es el sentimiento heroico. ¿Okay? Estos demonios eran grandes héroes. ¿Por qué? Porque lo que se proponían lo conseguían. Y tú debes aprender a ser heroico en tu vida o heroica. Tienes que ser un héroe o una heroína. Proponerte objetivos y lograrlos. Conseguirlos. ¿Por qué? Porque eso desarrolla algo que es fundamental en el desarrollo espiritual, que es que la voluntad férrea. Cuando el individuo desarrolla voluntad férrea, como le llamaba mi gurú, strong will power, entonces está en parte preparado o preparada para el desarrollo espiritual. Lo otro que tiene que desarrollar el individuo es la erudición. Es decir, el individuo tiene que educarse constantemente. Constantemente uno no puede parar de estudiar a lo largo de su vida. Mi gurú ya no está más encarnado, pero yo sigo estudiando a sus pies y sigo aprendiendo. Porque el pensar que el individuo ya lo sabe todo es una pretensión. Es orgullo. Y eso uno tiene que batallar con el orgullo mientras esté encarnado. Porque son los 6 componentes del cuerpo. Es como decir los brazos, es como decir las piernas, es como decir el tronco, es como decir la cabeza, la columna vertebral. Si tu cuerpo está entero e íntegro, está completo y tienes un cuerpo. Si a tu cuerpo le falta algún miembro, está incompleto o imperfecto. ¿Sí? Por esa razón, mientras tú tengas cuerpo, estos 6 componentes, tú vas a tener que batallar con ellos. Vas a tener que batallar con la lujuria, con la ira, con la codicia, con el apego, con la vanidad, con el orgullo. Y la única manera en que tú los mantienes bajo control es a través de la devoción. Y esos son los 3 componentes fundamentales que todo individuo debe tener si quiere realmente progresar de manera seria y firme en su senda espiritual. Ser heroico o ser valiente, como decía mi maestro. El desarrollo espiritual es para valientes. El valiente es el que se propone algo y lo hace hasta que lo logra.
ser erudito. Hay que estar educándose constantemente. Todo el tiempo tienes que estarte educando. Y tener devoción. La devoción invariablemente te va a llevar a los pies de algún gurú o maestro. Y la devoción es bajar la cabeza y dedicarte a aprender de ese maestro. Sin criticarlo. No le busques defectos, porque si buscas defectos se los vas a encontrar. Porque en realidad un maestro fidedigno va a ser un espejo tuyo. Y los defectos que tú le veas a él son los que tú tienes. ¿Okay? Por esa razón, esas tres condiciones son fundamentales para progresar en el sendero espiritual. Y esas tres condiciones las tenían precisamente estos demonios. Por eso es que ellos logran hacer todo lo que nos narra a continuación Maharaya Tulsidas. Él dice, el número de villanos, ladrones, apostadores y aquellos que codiciaban la riqueza de otros, así como las esposas de otros, abundaron en gran cantidad. La gente dejó de honrar a sus ancestros y a los dioses y rechazaron el servir a las almas piadosas. Aquellos que se comportan de esta manera, es decir, que no honran a sus ancestros, que no respetan a los ancianos o a los mayores de su familia, no cuidan de los mayores de su familia, que no cuidan de las tradiciones de la familia a la que pertenecen, que buscan andar acostándose con cualquier persona que se les atraviese en el camino, que desean o envidian la riqueza que tienen otros, que buscan la manera de tumbarle la plata a otras personas, que les quieren estafar, que les quieren robar las cosas. Dice el señor Shiva, aquellos que actúan de esta manera, Bhavani, a todas esas criaturas es a las que llamamos demonios. Percibiendo el inmenso irrespeto a la religión, la tierra se sintió sumamente alarmada y perturbada. El peso de las montañas, de los ríos y los océanos, se decían a sí misma, no son tan opresivos para mí como lo es quien perjudica a otras personas. Ella vio toda la bondad pervertida y sin embargo, por temor a Ravan, no se atrevía a decir una palabra. Después de una gran deliberación, ella tomó la forma de una vaca y fue al sitio en donde todos los dioses y sabios habían ido a esconderse. Con lágrimas en sus ojos, ella les narró sus sufrimientos, pero ninguno de ellos pudo hacer nada para aliviarlo. Los dioses, los sabios y los Gandharvas, los cantantes celestiales, todos inmediatamente entonces se dirigieron al recinto de Brahma. Con la pobre tierra en la forma de una vaca, penosamente agobiada por el temor y el pesar, Brahma entonces se enteró de todo y dándose cuenta en su corazón de corazones de su inhabilidad para ayudarla, le dijo, el Señor inmortal, de quien eres sirvienta, te va a ayudar, va a venir en mi ayuda, así como en la tuya. Ten paciencia, amada tierra, le dijo Brahma, y fija tu mente en los pies del loto del Señor Hari. El Señor conoce de la angustia de sus sirvientes y de seguro le va a poner un final a tu terrible sufrimiento. Vean, esta lección que le está dando Brahma
a la tierra, es una lección que todos debemos albergar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios, si tú estás pasando por alguna situación agobiante, de preocupación, Dios sabe que tú estás pasando por esa situación. Y como le dice el señor Ram a Sibiri cuando le está enseñando las 16 formas de devoción, no importa qué dificultad tú estés afrontando, nunca entres en angustia y desesperación y nunca pierdas la fe. Y continúa haciendo lo que puedas hacer en medio de la situación que estés enfrentando, con la certeza de que un día u otro Él va a venir en tu auxilio y tú vas a salir de esa situación. El problema está en que mucha gente malinterpreta esta enseñanza y entonces se ponen a esperar a que Dios mismo, con bata y chivera o barba, se le manifieste y le diga: aquí estoy yo para ayudarte. No, Dios se te puede manifestar en la forma de cualquier persona, hasta de un animal, para ayudarte a salir de esa situación. Ese es el discernimiento que debemos tener. Que de repente tú vas avanzando por una calle oscura porque se te hizo tarde en la noche y sientes que alguien te viene siguiendo y de repente llega un perro y se te pega. No eches al perro porque estás sintiendo un temor. Ahí está Dios en la forma del perro protegiéndote para espantar a aquel que quiere hacerte daño, a aquel demonio. Porque todo el que te quiere hacer daño es un demonio. El que te quiere robar, el que te quiere violar, el que te quiere quitar las cosas que tú tienes, que te has ganado honestamente. Eso es un demonio. No tiene por qué tener los cachos y las patas de cabra y el cuerpo rojo no. El demonio es simplemente alguien que no piensa en el bienestar de los demás, sino en dañarlos. Y ese perro se te manifestó ahí, no corras al perro, camina con él y llegará el momento en que él se va. Pero esa desesperación en la que vivimos los seres humanos, que queremos las cosas ya, o sea, si yo quiero esto, tengo que tenerlo ya. No, tú tienes que ser heroico, tienes que ser un héroe, una heroína. Es decir, tú decidiste que querías esto, dale hasta que lo logres. Dale hasta que lo logres. ¿Cuánto tiempo te tome? El tiempo que Dios tenga dispuesto para ti. Pero nunca te desesperes, nunca te angusties y nunca pierdas la fe de que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Continúa. Esa voluntad férrea, esa firmeza de carácter es fundamental para poder lograr ver a la divinidad. Todos los dioses se sentaron entonces a debatir. ¿Dónde podremos encontrar al Señor para que podamos ir a rogarle? Alguien sugirió que deberían ir a Vaikunt, el cielo del señor Vishnu. Otro dijo: el Señor tiene su recinto en el océano de leche. El Señor siempre se manifiesta en respuesta de la devoción y amor que uno albergue en su corazón, Girija. Yo también estuve en esa asamblea, dijo el señor Shiva, y les dije: hasta donde yo lo conozco, el señor Hari está presente en toda parte al mismo tiempo. Y la única manera de poder llegar a verlo es a través del amor. Señálenme cualquier lugar, momento
o región de este universo en el que el Señor no esté presente. Habiendo asumido la forma de toda esta creación, tanto de la animada como de la inanimada, al mismo tiempo, Él está desentendido de absolutamente todo esto y no se apasiona con absolutamente nada. Él se manifiesta a través del amor, así como el fuego llega a manifestarse a través de la fricción. Mis palabras les parecieron sabias a todos, y Brahma me aplaudió diciendo, bien dicho, bien dicho. Brahma se sintió complacido en su corazón al escuchar mis palabras, y con los pelos de su cuerpo de punta totalmente erizado, las lágrimas brotaron de sus ojos. Luego, recomponiéndose, Brahma, el de mente estable, juntó entonces sus manos y oró. Gloria, toda la gloria a ti, oh Señor de los inmortales, deleite de los devotos, protector del suplicante, benefactor de las vacas y los brahmanas, destructor de demonios, amado consorte de Lakshmi, la hija del océano. Gloria a ti, guardián de los dioses y de la tierra. Misteriosas son tus vías y tus secretos nadie los puede develar. Tú, que eres benevolente por naturaleza y compasivo con el humilde, muéstranos tu gracia. Gloria, toda la gloria al inmortal Señor Mukunda, el concededor de la salvación y del amor, quien mora en el corazón de todos y es la dicha suprema misma personificada, quien es omnipresente, imposible de entender, más allá de los sentidos, cuyos actos son siempre sagrados y que siempre permanecen más allá del velo de la ignorancia. Gloria para quien es la verdadera conciencia y dicha combinadas, quien es sumamente en quien meditamos amorosamente día y noche y cuyas alabanzas son cantadas por multitudes de sabios quienes están llenos de desentendimiento y están totalmente libres de toda mancha de la ignorancia. Que el destructor del pecaminoso Agha nos conceda su cuidado. Él, quien hizo manifestar toda esta creación triple, la cual está dominada por la veracidad, por las emociones y por la desidia, o también por dioses, hombres y demonios, a quien nadie más puede asistir o puede ayudar, aquel que no conoce ni la devoción ni la adoración, quien dispersa los temores de la transmigración, deleita la mente de los sabios y acaba con todas las huestes de calamidades. Nosotros, los dioses, nos entregamos a ese Señor en pensamiento, en palabra y en acción, abandonando nuestra natural búsqueda de disfrutes. El Señor, quien no es conocido, a quien ni siquiera Sara, la diosa de la sabiduría, ni los Vedas, ni tampoco Sesha, ni ninguno de los sabios pueden llegar a conocer a cabalidad, y que los Vedas
declaran que ama a los humildes, que Él entonces se apiade de nosotros. Los sabios, los grandes iluminados, todos los dioses, penosamente agobiados por el miedo, nos inclinamos a los pies del loto del Señor, quien sirve como el monte Mandara para batir el océano de la existencia en este mundo, quien es encantador en todo sentido y quien es el depósito de la dicha misma y de todas las virtudes. Esa es la manera en que nosotros debemos orar a Dios. ¿Sí? Como lo decía el Cristo, cuando ores, hazlo dando gracias por lo que ya recibiste. Nosotros debemos orar a Dios cuando estamos en angustia, con la certeza de que vamos a salir de esa angustia, con la certeza de que lo que estemos pasando es temporal. Pero tampoco debemos ser no sé si se diga desidiosos, ¿ok? De que porque le oramos a Dios, ya nos quedamos tranquilos de que Dios nos va a venir a sacar de eso. No, nosotros debemos poner la acción para buscar salir de la situación que tenemos. Por eso existen 4 sendas de desarrollo espiritual. Y todo lo que tiene que ver con la vida es desarrollo espiritual. Todo. ¿Ok? Si yo tengo un problema, yo tengo 4 maneras de resolver ese problema. ¿Sí? A través de la acción, lo que llamamos karma yoga. Es decir, pongo el trabajo, pongo la acción para resolver el problema. Esa es la senda del karma yoga. A través del conocimiento, o Sankhya yoga o Jnana yoga. ¿Okay? Es decir, de repente la situación en la que yo estoy no logro salir de ella porque me falta conocimiento, entonces me dedico a ganar conocimiento. Esa es la senda del Sankhya yoga o el Jnana yoga, el yoga del conocimiento. O puede que no puedo hacer nada, sé lo que tengo que hacer, pero pues las cosas dependen de otros o de ciertas circunstancias que aún no se han dado, y entonces yo debo esperar pacientemente a que llegue el momento de poder hacer algo. Esa es la senda de la devoción o Bhakti Yoga. Ahí yo tengo que esperar. Como decía el Buda, meditar, ayunar y esperar. Yo no puedo hacer nada. No hay nada en mi poder. No hay ningún conocimiento que yo pueda ganar que me permita salir de aquella situación. Porque no depende de mí. Entonces, debo esperar. Con la fe firme y la certeza en mi mente de que las cosas se van a dar para yo poder salir de esa situación. Y la última senda es el Raja Yoga, que es el yoga que enseñamos en la orden monástica de Shankaracharya. ¿Qué es el Raja Yoga? No es una senda en sí, sino la combinación de las 3 sendas, de usar la senda que corresponda según el tiempo, el lugar y las circunstancias en las que yo me encuentro. Si puedo actuar, entonces actúo. Si no puedo actuar porque no hay nada que yo pueda hacer para mejorar aquella situación, entonces me dedico a estudiar, a seguir aprendiendo, para ver si con un nuevo conocimiento yo puedo abordar la situación y solucionarla.
Y si ninguna de las dos, entonces me dedico a meditar y esperar a que aparezca alguna luz que me permita decir, ah, yo haciendo esto lo soluciono. Pero lo que nunca debo abandonar es que de que lo logro, lo logro. Ese sentimiento heroico, esa voluntad férrea de que yo me propuse aquello, y voy a lograrlo. De que lo logro, lo logro. Esa convicción jamás, jamás, jamás debe abandonar mi mente. Por eso Adi Shankaracharya decía, si tú quieres lograr moksha, si quieres lograr la liberación, siéntate a meditar hasta que lo logres. No quería decir él con esto que yo debía sentarme a meditar aquí hoy y no pararme de meditar hasta lograrlo. No, es que medites y medites y medites y medites mañana y noche. Miren lo que le están diciendo los dioses acá, te adoramos mañana y noche. Mañana y noche medita, 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 medita hasta que lo logres. Pero no es cuestión de que pasaron 10, 12 años y no has sentido nada, no has logrado nada y vas a abandonar la meditación. No, medita hasta que lo logres. El objetivo en este mundo es que lo que tú te propongas, tienes que hacerlo hasta que lo logres. Combinando las tres. Si es por falta de acción que no estás lográndolo, pon la acción. Si es por falta de conocimiento, gana el conocimiento. Y si tienes la acción y tienes el conocimiento, estás poniendo la acción, estás haciendo lo que tienes que hacer y estás aprendiendo lo que tienes que aprender y aún así no se te dan las cosas, ten fe. Ten la plena certeza en tu mente y órale a Dios mañana y tarde, todos los días, diciéndole gracias porque yo sé que esto que yo estoy tratando de conseguir, lo voy a conseguir. Porque las cosas no van a darse en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. ¿Qué le dijo Brahma a la tierra? La tierra ya estaba agobiada, angustiada, y él le dijo, ten paciencia. El Señor sabe de tu angustia y Él va a salir a solucionar. ¿Podía hacer algo la tierra? Hizo lo que podía. Asumió una forma, fue ante los dioses y les dijo, tengo esta angustia, ayúdenme. Los dioses le dijeron, no te podemos ayudar. Fueron donde Brahma. Brahma le dijo, yo tampoco te puedo ayudar. Ella hizo lo que podía hacer. En cuanto a karma yoga, la tierra ya estaba correcta. En cuanto a conocimientos, estaba correcta porque ella no podía hacer nada para acabar con Ravan. No le correspondía a ella ese papel, así que ella no podía hacerlo. ¿Qué le tocó a la tierra y a los dioses? Paciencia. Con la certeza de que un día u otro, el Señor iba a solucionarles ese problema. Pero como les digo, cuando ustedes tengan esa situación, no es que van a esperar a que el Señor mismo, con su piel morena, se te aparezca a ti y te diga, mira, yo soy el Supremo y vengo a solucionarte tu problema. No, tienes que tener los oídos bien abiertos, la mente bien abierta, porque de repente te llega tu mamá o te llega un amigo y te dice, si eres bobo, te complicas la vida por nada. Yo habría hecho esto y chao. Y ese momento de iluminación que te otorga esa persona, debes tener la certeza que es Dios mismo enviándote el mensaje. La mayoría de personas, sobre todo acá en América, desperdician muchas de las bendiciones que Dios le da en medio de su ignorancia, porque
menosprecian, esa es la palabra, menosprecian el vehículo a través del cual llega la bendición. Ok, por ejemplo, eso me hace recordar una noche que en Maracay yo andaba embelesado en mi parte espiritual y entonces yo me acordaba que en India mucha gente tenía la experiencia de poder ver a la divinidad y tal. Y en mi embelesamiento, ¿ok?, empiezo a pedirle a Dios, sería lindo que Dios se me manifestara aquí en las calles de Maracay y no sé qué más. Y voy en ese embelesamiento y en esa oración a Dios cuando sale un loco y me zampas tremendo cachetadón. ¡Pácata! Y me tumba los lentes, porque en esa época yo tenía los anteojos, y me los tumba y tal, y yo me enfurezco con el loco y recojo mis lentes. Y cuando me vuelvo a poner los lentes, me doy cuenta que por andar pensando en lo que no debía, me estaba metiendo en un callejón oscuro de una zona que era bastante peligrosa. Ahí entendí que ese loco era Dios, que se me manifestó en las calles de Maracay y a través del cachetadón me hizo entrar otra vez en conciencia de hacia dónde yo estaba caminando por andar bobeando en mi mente. ¿Sí ves? Pero era Dios. Entonces, ¿en qué forma se te va a manifestar Dios para darte la ayuda? Tienes que estar abierto o abierta de mente. No se me apareció el señor Shiva pues con el tridente y todo y la piel de tigre a decirme, hijo mío, te estás metiendo en un callejón en donde te pueden atracar. No, me manifestó un loco que me zampó el cachetadón. Pero esa era la manera más rápida y expedita de lograr que yo entrara en conciencia de qué era lo que estaba haciendo. Entonces no te pongas a pensar en qué forma, no mires el mensajero, mira el mensaje que te llega. Y ten la fe de que si tú pones la acción y tienes el conocimiento, pero no se te están dando los resultados, se te van a dar. Pero nunca, 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 nunca desistas de lo que estás haciendo. Esa voluntad férrea es fundamental para poder llegar a percibir a la divinidad en tu vida. Esa temperancia, pero con la acción constante y el aprendizaje constante, te va a llevar un día u otro, mediante la gracia de algún grande gurú o maestro, a que tú encuentres a la divinidad en tu vida y logres ese estado que llamamos Sat Chit Ananda, de conciencia, de veracidad y de dicha permanentes, constantes e inquebrantables. En ese momento, la razón de ser de tu existencia la habrás logrado. Eso es lo que yo quería decirles. Om, Om, Om. Jai Gurudeva. Parvati Pate, Hara Hara Mahadev. Si hay preguntas, dudas, inquietudes.
Si ninguno tiene preguntas, entonces vamos a cerrar la transmisión por acá. En vista que no hay preguntas. Astrid dice, el discernimiento sería saber cuál es la que hay que usar de las tres. Correcto. Según el tiempo, el lugar y las circunstancias en las que te encuentres, usar la senda que sea correcta en ese momento. Sí, es posible que sea mi computadora, no sé. Pero aquí la conexión se ve firme. Si no hay más preguntas, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? En vista que no hay más preguntas, me despido de todos. Dios los bendiga. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om, 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 Shanti, Shanti, Shanti. Dime, Radha, ¿cuál es tu pregunta? Sí, sí, yo no he desarrollado aún el discernimiento necesario para saber cuál de las tres sendas debo aplicar en algún momento dado. Esa es la gran ventaja de tener un gurú físicamente, porque pues yo puedo acudir a él y decirle, tengo esta situación, ¿cómo puedo solucionarla? Y pues eso le facilita a uno mucho la vida. Yo tuve la inmensa fortuna de tener dos gurús. El primero siempre me solucionó mucho las cosas y el segundo me desarrolló el discernimiento para saber cómo yo emplear las sendas. Es una gran bendición siempre tener un gurú. Dios los bendiga. Estamos hablando.